Entonces estamos ya en la tercera sesión. Buenas tardes para todas y todos. Esta tercera sesión la he titulado Etnomusicologías antes de la etnomusicología, especialmente desde 1880 hasta 1950. Lo que hoy llamamos etnomusicología no se entendería sin lo que pasó en unos años antes, especialmente lo que pasó con una disciplina que se llamó musicología comparada. Realmente la etnomusicología es una reacción contra los métodos y contra los enfoques de la musicología comparada, pero al mismo tiempo se nutrió profundamente de todas las perspectivas y metodologías de la musicología comparada. Es paradójico, ¿no? Pero es a veces como que las cosas no se entienden sino como reacción a, pero en esa reacción uno asume muchas cosas de lo que hicieron los anteriores, ¿no? Bueno, entonces esa es la importancia de la sesión de hoy para poder entender con mayor claridad por qué surge una cosa como la etnomusicología, por qué es necesario que de un momento a otro dijeran, no, ya no queremos saber de esto de la musicología comparada, que era cómo se venía haciendo todo esto, queremos hacer otra cosa y la vamos a llamar etnomusicología. Hoy entonces la sesión va a empezar con algunos comentarios breves sobre las dos sesiones anteriores, luego como este tema de la sesión de hoy, hace no mucho di una conferencia sobre este tema y me parecía que me iba a alargar demasiado si la volví a hacer porque pues tengo ahora más información. Entonces hice lo contrario, lo que hice fue recortarla, la edité el video y lo dejé de 1 hora exacta. De modo que la charla de hoy va a durar 1 hora porque me parece que hay mucho que comentar todavía de esta sesión y de las sesiones anteriores, de modo que ustedes puedan participar, presentar sus inquietudes, ampliar algunos temas que se dan de pasada y que a ustedes les parecen interesantes y que yo de pronto no les di la importancia que requerían. En fin, entonces he querido acortar la charla de hoy, pues porque no estamos todavía entrando full en el tema de la etnomusicología, sino son sus antecedentes, una cosa más bien de tipo histórico, quitarle a esta sesión para que podamos conversar un poquito más, porque por ejemplo la vez pasada casi no se pudo conversar. Por ejemplo, en la sesión primera, el profe Diego Alberto Gómez, profe de la Corpas y de la Javeriana, muy reconocido él, que además ha venido trabajando con Óscar Hernández Salgar, me acuerdo que mencionaba lo de los premios de musicología de Casa de las Américas y ponía el caso del trabajo de Óscar Hernández, que es un profesor de la Javeriana, un trabajo que se llamó Los mitos de la música nacional, poder y emoción en las músicas populares colombianas entre 1930 y 1960. Este fue el premio de Casa de las Américas de 2014. Yo porque considero que no mencioné eso, porque el premio de Casa de las Américas es un premio de musicología, no es de etnomusicología, y estaba hablando de lo que había en etnomusicología. Me acuerdo incluso en la premiación, yo estaba ahí en La Habana en la reunión en que se dio la premiación. Además, me he leído el libro, me lo he leído en la edición cubana y en la edición que sacó luego la Javeriana. Me he leído la tesis doctoral de él, que es el mismo libro. Incluso presenté el libro en la Feria del Libro de Bogotá cuando se hizo la edición colombiana. Pero el libro de Óscar Hernández, un libro muy interesante, muy importante, que se lo recomiendo a todos, no es para nada un libro de etnomusicología, se mueve más en el campo de los estudios culturales. Incluso me parece que la tesis doctoral de Diego Alberto Gómez sobre la distrifónica me parece que es bastante más etnomusicológica que el trabajo de Óscar Hernández, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya lo iremos viendo qué es lo etnomusicológico y qué no es, ¿no? Bueno, lo mismo mencionó el premio Otto Mayer Serra de la Universidad de California, Riverside, que también es un premio en musicología iberoamericana o hispanoamericana.
pero digamos, ahí los premios pues de etnomusicología, de todos los que han dado en estos años, pues debe haber 2 o 3 trabajos de etnomusicología, la mayoría son de musicología convencional. Bueno, volviendo a sesiones anteriores, también en la primera sesión me acuerdo que alguien de Pasto, no sé si era Mario Egas o quién fue, alguien de danzas, preguntó si había una especie de antropología de la música, pero con la danza. Y les dije que sí, que había una cosa que se llamaba etnocoreología o antropología de la danza o etnografía de la danza. Y les dije, les prometí que les iba a buscar algunos materiales y sitios web. Entonces ya en estos momentos en el repositorio al cual tienen acceso por el curso, tienen una carpeta bastante extensa con montones de materiales, sitios web, libros completos, artículos, etcétera, y un texto mío introductorio sobre el tema que orienta un poco en esa selva de textos. Entonces, hay un PDF mío que dice, ojo, leer primero, entonces ahí tienen como el mapa y de lo que subí y de otros sitios que ustedes pueden consultar. No sé si hay algún comentario sobre esto de la etnocoreología o si quieren preguntar algo sobre eso. Ya algunos, me imagino que ya habrán explorado la carpeta. ¿Podemos abrir micrófonos? ¿Alguien si quiere levantar la mano? ¿Nadie ha mirado la carpeta? ¿Nadie ha mirado la carpeta de etnocoreología? Hola, sí. Buenas tardes. Eh, Buenas. Mi nombre es Carlos. Sí, yo estuve revisando la carpeta y pues ha sido muy... Preséntese un poquito, muy brevemente, así nos vamos conociendo. Ok, Carlos perfecto. Morán. Mi nombre es Carlos Morán. Soy estudiante de proyectos culturales en el Tecnológico de Artes de Borarango, en Envigado. Y hago parte de un grupo de músicas del Caribe. Y justamente pues estamos intentando, además de las músicas y de hacer pues parte de investigación solo de las músicas, estamos intentando integrar también la parte de las danzas, ¿no? Y reconocer pues todo el ritual y todos los, sí, todo, todo lo que hay alrededor de la danza, el encuentro, el romance que hay de la mujer con el tambor, cómo son unas danzas matriarcales, hay algo muy interesante ahí y pues yo también estuve revisando pues la carpeta y me parece muy interesante, no he profundizado mucho, pero sé que nos va a servir un montón para poder seguir investigando. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La revista A Contratiempo, la revista que fundé en el año 87 y que luego ya asumió el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional en cabeza de Ana María Ochoa. Cuando la asumió Ana María Ochoa, le cambió el nombre. El nombre que yo le había puesto era A Contratiempo, Música y Danza, precisamente porque me di cuenta de que la música no se entendía sin la danza y la danza no se entendía sin la música. Y entonces busqué a alguien experto en danzas, que fue ¿cómo es que se llama? El de los danzantes, ahora se me va el nombre, el del grupo Los Danzantes, muy reconocido él. Ay, está, ¿cómo es que se llama? A César ver, Monroy, Carlos. César Monroy, sí, de Boyacá, él, ¿sí? César Monroy, claro, amiguísimo, sino que, fíjese, tengo unos vacíos, ya me está llegando la vejez, entonces, bueno, ¿cómo no me va a acordar del nombre de César? Bueno, César Monroy, lo invité y le dije, mire, coordine usted toda la parte de danzas de la revista y yo coordino lo de música y trabajamos en llave muy bacano. Entonces, sin embargo, cuando ya llega esta Ana María Ochoa dice, no, vamos a darle más profundidad a esto y vamos a convertirlo en una revista de solo música, y le cambió el subtítulo, y el subtítulo era Música en la Cultura, le puso, ¿sí? Ya veremos luego eso, qué quiere decir música en la cultura en la próxima sesión, ¿sí? Y por qué ese cambio. Pero mi intención era que fuera música y danza, y de hecho así fue durante bastantes años. Ahí van a encontrar también muchos materiales de danza
de todo tipo de danza, incluso notación, las distintas notaciones de coreografías, la notación Benes, la notación de Laban, en fin, bueno, en fin. Entonces, pero digamos que ahí tienen un buen material para explorar en ese. Yo no soy experto, hice lo que pude en un rato que estuve trabajando, les busqué eso, pero se debe haber muchísimo más. Pero ya ahí por lo menos tienen una entrada para seguir explorando, ¿sí? Bueno, eh, ya esto respecto a la primera sesión. Respecto a la segunda sesión, quisiera comentar algunas cosas con esto de la música de los animales y todo. Es curioso además que la música de los niños, además de lo lúdico que es en sí mismo, tenga también muchas referencias al mundo animal, ¿no? Para la sesión pasada, yo había escogido dos canciones infantiles cuando iba a hablar de la música infantil, dos canciones que finalmente no puse de los Pigmeos Aka, preciosas, ¿no? Pigmeos Aka en África Central. Y curiosamente escogí dos canciones de manera inconsciente, que justo las dos eran de animales. Uno era de un grillo y otro de un erizo. Dos canciones preciosas, ¿no? Pero es curiosísimo. Me acuerdo, por ejemplo, de Efraín, que estuvo conmigo en el grupo La Vaca Loca, que era un grupo de música infantil de hace muchos años. También grabamos un disco. Pues teníamos montones de canciones de animales. O sea, es curioso cómo esa conexión también de la música infantil con la música animal, ¿no? Teníamos la vaca loca, teníamos el elefante, teníamos el sapito, bueno, en fin. Decirle al sapo. Decirle al sapo que venga acá, es una canción tradicional de Antioquia, ¿no? Los sapos. Bueno, entonces, digamos que no, yo no había pensado eso, pero reflexionando un poco sobre la sesión pasada, digo, pero si la música infantil también, o sea, reconoce esa conexión con el mundo animal, nunca lo había pensado, tal vez una idea demasiado estúpida, pero que se me conectó en ese momento. Y hay también muchos materiales, y quería poner unos ejemplos latinoamericanos de composiciones y de trabajos. Supongo que ya vieron esos videos que les puse ahí. Bueno, entonces ya incluso este Bernardino de Sahagún, que escribió la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es un texto precioso en náhuatl, en castellano y en latín, donde habla de todo lo que es el mundo náhuatl. Lo escribió hacia 1500 y pico. Tiene cantidad de textos sobre los pájaros, por ejemplo, ¿no? Y ahí menciona también que como los náhuatl, hay unos pájaros que hablan y hay otros que cantan, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esto es muy, muy potente, ¿no? Esto de la música animal. Precisamente, hace no mucho hubo, y ahí está el dato en el PowerPoint, que se lo va a dejar, el sexto encuentro internacional de etnomusicología en Guatemala, y hubo un seminario o unas ponencias sobre ecología acústica y etnoornitología, ¿sí? Ahí tienen la conexión web y pueden ver las conferencias. Un señor mexicano que es un duro en esto, Jorge Arturo Chamorro Escalante de la Universidad de Guadalajara en México. Esto un poco para ver cosas latinoamericanas. En temas ya compositivos, en Venezuela se hizo un trabajo latinoamericano. Tengo el disco por aquí, pero no lo he encontrado en el CD. El libro sí lo puse en el repositorio. El CD no lo pude poner ahí. Entonces, son composiciones de compositores latinoamericanos, creaciones colectivas basadas en cantos de aves latinoamericanas. Esto fue financiado por Telefónica en Venezuela. Es un trabajo muy, muy bonito, también pionero en estos temas. Y aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos varios casos también. El caso de Luis Fernando Franco, todos lo deben conocer, es un compositor de música clásica, erudita, de jazz, pianista, flautista, bueno, de todo, un multiinstrumentista, director de orquesta sinfónica, bueno, un personaje hiper reconocido en el mundo musical colombiano e internacional.
él hace unos años, esto creo que fue como en el 2006-2007, hizo un espectáculo precioso que se llamó, ¿cómo es que se llama? Ocarinas Bulla Endiablada, ¿no? Entonces, a partir de las ocarinas que había en el Museo de Arqueología, creo que de la Universidad de Antioquia, empezó a trabajar con esas ocarinas y a partir de ahí armó un espectáculo impresionante, ¿no? Con esto de las ocarinas hay mucha gente en América Latina y las ocarinas normalmente imitan sonidos de pájaros, ¿no? O sea, cuando uno ve las ocarinas casi siempre representan pájaros o animales alados, en fin, ¿sí? O personajes humanos alados o en fin. Entonces, el problema con esto es que no hemos hecho suficiente investigación arqueológica ni etnohistórica. Y con eso hacemos música de la nueva era, ¿sí? Entonces pensamos que las ocarinas son para relajación, deben ser dulces, ay, qué música tan linda para hacer yoga, para meditar, y eso es totalmente falso. Un musicólogo, Art Adjeboth, que estuvo incluso aquí en Colombia, lo invitó a la Universidad de los Andes a un congreso que hubo hace no mucho de ¿cómo es? De arqueomusicología, es decir, la musicología de los objetos arqueológicos. Él ha trabajado muchísimo, es uno de los líderes, pueden buscarlo en internet, tiene su tesis doctoral sobre los instrumentos de mexicanos, en fin, ¿no? Entonces, él hace todos unos trabajos durísimos y él dice que la mayoría de estos aerófonos no eran para relajación, eran para infundir terror, ¿sí? Y que no se tocaban así suavecito, sino eran como haciendo, no sé cómo decir, a ver si tengo una flauta por aquí. Bueno, esto yo no sé de dónde será, pero esto es una flauta como rumana, pero a ver si suena esto. Pero en lugar de tocarlo así, digamos, como suave, ¿no? Como si fuera... No, lo tocaban pero incluso mucho más ronco, ¿no? Y cuando eran grandes y las trompas y todo era para infundir terror y para temas de enterramiento o para guerra. Entonces fíjese cómo a veces tenemos unas ideas muy poco basadas en evidencia, o sea, nos montamos unas historias fantásticas sobre cosas que realmente nunca fueron así, ¿no? Él trabaja incluso con tomografías computarizadas, todo. Y para terminar, entonces aquí en Colombia está también este compositor, este joven compositor, profesor de la Universidad de Antioquia, Simón Castaño Ramírez, que incluso tiene un artículo en la revista de la Javeriana que se llama o etnografías musicales multiespecie, ¿no? Y tiene unas composiciones que las pueden escuchar en SoundCloud, ¿sí? Ahí les tiene. Y se ha inventado una especie o adaptado una especie de instrumento musical basado en los silbatos prehispánicos y los tambores y los silbatos de agua, una cosa ya de plástico muy manejable para sus conciertos, en fin. Bueno, para la charla de hoy, que ya comienza, entonces, que es sobre la etnomusicología, antes de la etnomusicología, ahí les voy a poner una grabación que hice editada para no alargarme y luego poder conversar más. Ahí menciono que la música de Bela Bartók, además se ha llevado al rock, ¿no? Entonces, y ahí digo, no me acordaba cuando lo grabé, decía que tal vez Pink Floyd, no, es Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Estos monstruos de la música progresiva, ¿no? De los años 70. Entonces ahí les dejé la obra de Bartók y la versión en vivo y la versión discográfica de esto, un poco para ver el impacto de estas investigaciones musicales incluso en el rock, ¿no? Bueno, entonces ya con eso vamos a empezar con la sesión propiamente de hoy. Esto eran unos comentarios sobre las sesiones pasadas que
siempre me quedo dando vueltas y se me ocurren cosas nuevas, pero va a tocar cortar con eso porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces, hoy lo que hice fue acortar la charla, la va a hacer solo de 1 hora y al final tendremos más tiempo para comentar lo que quieran de esta sesión y de las 2 sesiones anteriores, porque creo que han podido ustedes hablar poquito. Entonces, vamos con la presentación. A ver, espera a ver cómo hago con esto. Compartir pantalla. Aquí está. Bueno. Comenzamos entonces. El punto de partida con el que quiero comenzar es que todo este tema de la etnomusicología y de la musicología comparada, etcétera, etcétera, tiene que ver con un primer reconocimiento de que hay otros que son diferentes a nosotros y que esos otros tienen música que podría ser interesante para nosotros, no solamente música, tienen poesía, arte, saberes, bueno, toda una cantidad de cosas. Entonces, digamos, eso es para mí lo que está a la base de todo esto que voy a hablar ahora y del surgimiento de la etnomusicología. En últimas, la etnomusicología tiene que ver con una otra música, con un otro que hace algo que no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, ¿sí? La otra cosa que quiero advertir es que lo que voy a presentar hoy, porque, en primer lugar, porque es de lo único que sé y confieso mi ignorancia, lo que voy a presentar es una visión muy occidental de estas miradas. Muy distinto sería si el que está hablando, si yo fuera chino o si fuera de la India o si yo fuera de Corea o de Bali o de Australia. Digamos que lo que voy a plantear o de Irán, qué sé yo, ¿sí? Es una visión bastante occidental que es en el contexto en el cual surge la musicología occidental y la etnomusicología. Entonces, si decimos que esto tiene que ver con el reconocimiento de la música de los otros, hay 2 preguntas que son clave. La pantalla, eso, la presentación. Entonces, los otros han sido varios. Ha habido unos otros de aquí, los cercanos, los que nos rodean, y esos otros normalmente han sido gente pobre, campesinos, esclavos, etcétera, ¿sí? Es decir, las clases bajas, las clases minorizadas, etcétera, ¿no? Por otro lado están los exóticos, totalmente otros, los salvajes, los primitivos, ¿sí? Y por el otro lado estarían esos exóticos, pero que no son salvajes, que no son primitivos, sino que manifiestan unas civilizaciones descrestantes, impresionantes. O sea, no sé, los chinos, los persas, el actual Irán, ¿sí? Egipto, India, grandes civilizaciones, pero que son muy extrañas para nosotros. Las vemos como algo extraño, como algo otro, sus músicas son raras, etcétera, ¿no? Y esos otros también pueden ser los animales. Es decir, la música que hacen las aves, que hacen los micos, de alguna manera eso es un otro que nos lleva a pensar qué es eso, ¿no? Es decir, qué cosa tan rara, eso no es nuestra música, ¿no? ¿Y por qué puede interesarnos? Pues traté de colocar unos puntos de interés al lado de cada uno de estos tipos de otros. Pues, respecto a los pobres y campesinos de nosotros, porque ellos conservan antiguas tradiciones locales que podrían ser la base para crear las músicas nacionales, ¿no? Esto tiene que ver con un pensamiento que surge en el siglo XVIII sobre los nacionalismos, sobre las nuevas naciones, los nuevos estados-nación. Entonces se ve que estos campesinos, estos pobres, conservan unas músicas que no son las que están de moda en la capital, que no están de moda en los grandes salones, y que de pronto eso tiene como una raíz de la cual puede surgir un alma nacional, un espíritu nacional, ¿no? En cuanto a los primitivos, pues, ¿cuál era el interés de estudiar esas músicas? Pues porque
se consideraba que estos pueblos primitivos, estos salvajes, representaban momentos, estadios anteriores de la evolución de la humanidad. Entonces era una manera de saber cómo era la humanidad antes de nosotros, cómo se ha transformado el ser humano. Y todo esto en un contexto de teorías evolucionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vino primero? ¿Qué vino después? Entonces, las discusiones, que si lo primero fue la percusión o si fue el canto, que si eran las escalas de 3 sonidos o de 7 o de 5, o sea, ¿cómo era la música original, la primigenia, que cuando empezamos a ser humanos, ¿no? Todos los orígenes de la música se pretendían explicar estudiando la música de estos pueblos primitivos. Para estos otros pueblos que son exóticos y que tienen grandes civilizaciones, también eran ejemplos vivos de otras formas de civilización muy desarrollada, pero que habían perdido su hegemonía en el contexto mundial. Y eso también servía, sobre todo lo utilizaron mucho los compositores, ¿no? Lo utilizaron, no sé, Debussy, bueno, todos los compositores del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del XX, se aprovecharon del gamelan javanés, de Java, bueno, en fin, se aprovecharon de las músicas de la India, de las músicas de China para crear nuevas escalas, nuevas sonoridades, etcétera, ¿no? Y con los animales, porque de todas formas ellos comparten con nosotros también toda una animalidad. Nosotros nunca hemos dejado de ser animales. Compartimos, no, tenemos aparatos fonatorios similares, tenemos ritualidades similares. No es gratuito porque la inmensa mayoría de las canciones que hacemos tienen que ver con el amor, con conquistar la pareja, que es lo mismo que hacen muchos animales, ¿no? Entonces, los pájaros sobre todo. Entonces, para los que estaban en desacuerdo con estas teorías evolucionistas, pues estudiar qué es lo que nos diferencia de los animales y cuál sería la diferencia, lo que nos diferencia nuestras músicas de los cantos de los pájaros, etcétera, ¿no? Todo el debate de las relaciones entre naturaleza, cultura, el origen de la música, en fin. Bueno, entonces, como vemos, esto va a servir para entender por qué estos temas pueden interesarnos y por qué pudieron ser interesantes desde el siglo XVII. El otro problema que se nos presenta al abordar esto es cómo describir la música de esos otros, cómo registrarla. Pues normalmente, como se hizo inicialmente, es lo que tenemos a la izquierda de la diapositiva, pues con palabras, contando, haciendo algunos dibujos, algunos pequeños esquemas. Cuando aparece la fotografía ya portátil y tal, en 1880, pues se toman fotos de los conjuntos, de los instrumentos. Cuando ya aparecen las películas silentes, pues aparecen ya en 1895, ya nos explican los movimientos de los músicos, etcétera. Pero todo esto de la izquierda no nos dice realmente cómo sonaba, o sea, no nos permite imaginar realmente cómo sonaba. Porque pues además los comentarios podrían ser, no, entonces cantan a los gritos. Bueno, ¿y qué es cantar a los gritos? Si yo puedo cantar a los gritos, o ¡ah! ¿Qué es cantar a los gritos? Bueno, entonces, por el otro lado, tenemos toda una serie de procedimientos que nos permiten acercarnos a realmente cómo sonaba. Acercarnos apenas, ¿no? Una cuestión puede ser la memoria, la tradición oral, es decir, si ha habido como unas tradiciones que han tenido una continuidad, algo supremamente difícil y casi imposible, ¿no? La notación musical, las partituras ya empezaron a hacerse partituras de músicas exóticas en 1578 con unos indígenas de la zona de Río de Janeiro, ¿no? Que además eso generó una confusión porque luego dijeron que eso eran canadienses y todos los libros a partir de entonces empezaron a decir que eran melodías de indios canadienses cuando en realidad eran de Brasil. Pero bueno, todo eso es toda una historia muy linda lo de qué pasó con estas partituras de los viajeros. Ya cuando ya llegamos a los registros sonoros en cilindros de cera y en otros materiales, donde realmente se puede registrar ya desde finales del siglo
XIX, se puede registrar un sonido. Vamos a escuchar algunos ejemplos hoy, ¿no? Y ligado a eso, surge la musicología comparada, una disciplina que pretende ser científica, no simplemente narrativa, descriptiva, sino analítica, ¿no? De todas esas músicas de los otros. Esto además acompañado también de la fotografía, etcétera, portátil, bueno, de la película con audio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos registros sonoros, luego van a ver en discos, todo esto acústicos, donde la vibración se transmitía directamente de una corneta al cilindro o al disco. Luego ya vendrá la era eléctrica, donde ya hay micrófonos, donde ya el disco ya lo mueve un motor, no una manivela, etcétera, etcétera, ¿no? Y la película con registro sonoro óptico, etcétera. Y luego ya vendrá las grabaciones en cintas magnéticas y digitales, que ahí es cuando aparecen las grabaciones en cintas magnéticas, va a coincidir con el surgimiento de la etnomusicología. Yo voy a hablar hasta aquí únicamente, es decir, no voy a hablar de estos métodos de grabación de cintas magnéticas. Bueno, ¿quiénes se interesaron por estas músicas de los otros? Pues tenemos dos grandes grupos de personas interesadas. Unos que hicieron trabajos muy descriptivos y otros que trataron de hacer estudios más analíticos, más teóricos, más comparativos. Por un lado, pues tenemos todos los viajeros que ven cosas raras y escriben sus diarios, militares que invaden otros países, o que están en gobiernos coloniales, comerciantes. Por ejemplo, hay un joyero que hizo un trabajo buenísimo sobre la música persa, la actual Irán, en fin. Todos ellos que tenían un interés en lo sonoro, tenían un interés en lo musical. Los sacerdotes locales y los misioneros también han realizado una labor impresionante. La mayoría de ellos tenían formación musical. Funcionarios locales y funcionarios coloniales y coleccionistas de lo que sea, de antigüedades, de cancioneros, de poesía, de arqueología, de instrumentos musicales, de objetos exóticos. Todos ellos han recogido un montón de muestras de estas músicas de los otros. Por el otro lado, tenemos un grupo de personas de un corte más académico, donde no solamente les interesaba recoger lo que habían visto en el viaje. Normalmente esta gente no viajaba, los del lado de la derecha no viajaban, sino que era gente que tenía sus oficinas, estaban en las capitales, pero les llegaban todos estos relatos y empezaban a hacer análisis, hipótesis, teorías, etcétera, ¿no? Entonces, donde tenemos filósofos, teólogos, teóricos de la música, historiadores, literatos, músicos, musicólogos, antropólogos, arqueólogos, folcloristas, psicólogos, curadores de museos, etcétera. Digamos, es en últimas bastante gente, ¿no? Voy a poner unos pocos ejemplos de personas interesadas en esa música de los otros, sobre todo desde el siglo XVII, para llegar al tema. No lo voy a desarrollar, pero ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, gente que se puso a transcribir la música de los cantos de los animales. En fin, tenemos en casi todos los países europeos, tenemos en Francia, en Alemania, en Roma, en Inglaterra, en Ginebra, en Valencia, en España, hasta en Perú, un español que fue obispo en Trujillo y luego vino a ser arzobispo de Bogotá, donde pues hicieron como 20 y tantas partituras muy interesantes de la música hacia 1700 y pico, en fin. William Jones, que era juez de la Corte Suprema de Bengala y trabajó ya en 1700 y pico lo que eran las escalas y los modos de la música de la India, etc. Guillaume Villottot, que acompañó la invasión de Napoleón a Egipto, hicieron unos tratados impresionantes sobre la música en Egipto, en fin. Hay cantidad de gente, o sea, hablar de cada uno de ellos sería para otro ciclo de conferencias. Pero me interesa sobre todo un personaje que va a romper radicalmente la manera como se va a ver esto y que va a generar un interés
mucho mayor en la música de los otros. Este es Herder, Johann Gottfried von Herder, un alemán, filósofo, teólogo protestante y crítico literario, que él va a desarrollar toda una teoría del nacionalismo, va a ser el que se inventa el concepto de nación y el concepto de canción popular o de alma del pueblo ligada a la canción popular. En un momento, a finales del siglo XVIII, cuando surgen los nacionalismos, él va a darle todo un estatuto y un sustento a todo esto, ¿no? Y para él, en la canción popular está el alma del pueblo. Entonces, él empieza a transcribir canciones y publica en 1778 y 1779 2 colecciones de canciones del pueblo, ¿no? Entonces, de aquí va a surgir la antropología norteamericana, de aquí va a surgir el folclore, el relativismo cultural en antropología, etcétera, etcétera. Hablar de esto sería muy largo, pero pues tiene que ver con una idea de la ilustración muy kantiana, es decir, ustedes saben que hay una ilustración francesa, pero hay una ilustración crítica de la ilustración francesa. La ilustración francesa fue muy racionalista, una versión crítica de la ilustración francesa que reconocía otro tipo de cosas como las emociones, que pensaba que el ser humano no era tan racional, que había muchos temas emocionales, que éramos seres complejos, contradictorios, etcétera. Y entonces va a surgir otra manera, ¿no? de entender al ser humano y de entender la música, y sobre todo estas músicas tradicionales que movían las emociones y que movían esos sentimientos nacionales. Entonces, entramos ya al siglo XIX, donde básicamente lo que se va a buscar con la música es ese Volksgeist, es ese alma popular. Es decir, ¿dónde está ese alma popular? ¿Dónde está ese sentimiento nacional? Y entonces surgen 2 tipos de trabajos. Unos que van a ser cancioneros y recopilaciones nacionales, que van a ser muy descriptivas, y sobre eso podríamos también hacer otro ciclo de conferencias, pero aquí simplemente voy a mencionar un ejemplo que no es de los más famosos, el de Oskar Kolberg, que en Polonia, entre 1857 y 1890, publica más de 12,000 canciones. ¿Sí? Entonces, en una colección de libros que se llama, curiosamente, Lud, en polaco, que es pueblo, ¿no? Pero así como está Kolberg, podemos hablar de cientos de cancioneros que surgen, unos más pequeños, otros más grandes, etc. Y por otro lado, por esta línea más teórica y más comparativa, empiezan a hacer estudios comparativos sobre músicas nacionales. En la medida que se tiene acceso a esos cancioneros, empieza gente a comparar y analizar y a relacionar las músicas y a diferenciarlas de unas naciones y de otras. Aquí el texto, también hay muchos textos, pero el texto clásico es el de Karl Engel, un alemán también que se va a vivir a Inglaterra, un coleccionista de instrumentos musicales, que elabora una introducción a la música nacional, un texto que es sería una maravilla para los que les gusta la world music, digamos, los que les interesara en el siglo XIX la world music. Este era el libro, porque ahí había música de Turquía, de todo, o sea, son cientos y cientos de partituras interesantísimas de prácticamente de todo el planeta. De América Latina también, de Colombia desafortunadamente no hay nada ahí, pero bueno. Y él es el que escribe, además, vean cómo se conectan las cosas, él escribe el capítulo sobre música de los Notes and Queries on Anthropology, un manual para los antropólogos para el trabajo de campo. Entonces el capítulo donde dice cómo deben recogerse las melodías, cómo deben hacerse las entrevistas,
cómo debe analizarse todo lo relacionado con lo musical, cómo deben describirse los instrumentos, las fiestas y los bailes, etcétera, lo hace precisamente Karl Engel, que tenía como esa visión comparativa y que además tenía la experiencia de conocer muchísimos instrumentos muy raros en su colección. Surgen también, para este comparativismo, surgen también los congresos de la música, los congresos, lo que llamaríamos hoy las ferias internacionales, los congresos, las exposiciones universales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la de París, ¿no? Que se hizo en 1889, en 1900. Ahí fue cuando se construyó la Torre Eiffel. Bueno, entonces, un músico francés que se llama Julien Tierceau escribe un libro que se llama Notes d'ethnographie musicale, Notas de etnografía musical, fascinado por los músicos que llegaron a la Exposición Universal de París, que llegaban danzas de Java, dice melopeas lascivas de los árabes, cantos guerreros de los negros de África, de Oceanía, etc. Y incluso dice él, y otros que no están tan lejos, pero que también son muy raros para mí, como la música española, la de los lautars, los cigán, bueno, los gitanos, todo, ¿no? Todo eso, dice, me tuvo 6 meses que no hacía sino escuchar esa música, estaba encantado y no pude quitarme de la cabeza toda esa riqueza musical. Entonces él empieza a transcribir y a recoger todo eso. Bueno, aquí en Colombia, en esa época se vive también ese interés en esa época no era Colombia, era la Nueva Granada, pero fíjese que en esa época surge también la Comisión Coreográfica, que recorre todo el país como tratando de decir, aquí estamos nosotros, así somos, ¿no? Y musicalmente no se recoge prácticamente nada, pero sí con las láminas, con las acuarelas, tenemos como una especie de fotografía de las prácticas musicales en esa época, ¿no? Especialmente las acuarelas de Manuel María Paz, etc. Bueno, en el siglo XIX, entonces, se institucionalizan 3 disciplinas: la antropología, la musicología y los estudios de folclore. Entonces, si bien en todo podemos irnos atrás todo lo que queramos, podemos irnos a Heródoto, si estamos en el mundo árabe, Ibn Khaldún, en fin, en la España colonial, en la América colonial, a Bernardino Sahagún, etcétera. Pero de todas formas, como disciplina moderna, como disciplina científica, pues prácticamente es a mediados del siglo XIX donde se institucionaliza con las sociedades etnológicas de París, con la Anthropological Institute de Great Britain and Ireland. Entonces, con publicación de textos, manuales ya como el de Taylor en 1871. Digamos que hacia 1870 ya está completamente establecido en la mayoría de los países la antropología como disciplina. Algo parecido sucede con el folclore en esta misma época. Es Toms el que se inventa este nombre de folklore, el saber del pueblo, para reemplazar una disciplina que había, varias disciplinas que había antes de coleccionistas, sobre todo literarios y de anticuarios, que se llamaban Popular Antiquities y Popular Literature, para poder introducir ahí otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, él crea también la revista Notes and Queries en 1849, donde explicita que lo que se pretende publicar ahí debe ser más empírico que especulativo, es decir, estamos en una época de hacer ciencia, de trabajar con elementos empíricos, con evidencias concretas, no carreta, no especulaciones, etc. Y en tercer lugar, se institucionaliza también la musicología como ciencia moderna, que la hacen prácticamente los alemanes. Guido Adler, en una revista de musicología que él mismo crea con otros colegas, él ahí establece
cuál sería el ámbito, el método y los objetivos de esta nueva ciencia moderna de los estudios musicales, donde establece que habría como dos subdisciplinas, una que sería la musicología histórica y otra la sistemática. Y dentro de la sistemática, además de la pedagogía, de la sistemática, de la analítica y todo eso, él ya coloca en esa época, en 1884, él coloca la musicología comparada, ¿sí? Y él dice esto: la musicología comparada tiene como tarea la comparación de las obras musicalmente, especialmente canciones, no alcanzo a ver aquí, perdón, canciones del pueblo, de varios pueblos del mundo con fines etnográficos y la clasificación de ellas según sus diversas formas. Es decir, aquí ya aparece algo que posteriormente llamaremos etnomusicología, pero que en ese momento se llamaba musicología comparada. Paralelamente a estos años, todo esto sucede en estos años, en la segunda mitad del siglo XIX. Aparece algo muy interesante, y es que un inglés matemático, fonólogo, etcétera, ya en todos estos textos antiguos del siglo XVIII y del siglo XVII se había descubierto que los chinos, que los iraníes, o sea, los persas, que los hindúes tenían escalas diferentes, que tenían otro tipo de sonoridades. Y los coleccionistas de instrumentos musicales también les llegaban unos instrumentos con unas afinaciones rarísimas que no eran el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, Alexander Ellis, este matemático, se va a inventar un método para poder medir científicamente esas afinaciones y no simplemente decir, no, es distinto a nosotros, es distinto a nosotros. Realmente, ¿cuál es la clave? ¿Cómo suenan estos instrumentos? ¿Cómo suenan estas escalas? ¿Cómo suenan estos cantos? Y él se inventa un concepto que es el concepto de cent, que es el resultado de dividir medio tono en 100 partes iguales. Vamos a escuchar un ejemplo. Esto sería el medio tono, que es normalmente como trabajamos en la música convencional. Digamos, un medio tono es en una guitarra o en un cuatro, sería la diferencia entre un traste y otro. Sería como la mínima diferencia, ¿sí? Vamos a escucharlo acá. Bueno, y entonces esa pequeña diferencia que sería la mínima diferencia de sonido que nosotros usamos normalmente en el 99.9 de las canciones y las músicas y normal, ¿sí? Él lo divide en 100 partes, o sea, para poder hilar muy fino y poder captar esas micro diferencias en las escalas, en las sonoridades de todos estos pueblos exóticos. Les voy a poner aquí un ejemplo de 24 cents, a ver si ustedes alcanzan a sentir la diferencia. 24 cents. ¿Sintieron la diferencia entre el mundo? Se produce batido, porque hay una diferencia y se produce ya aquí estoy. Ya un cent es casi inapreciable. La diferencia entre el primero y el segundo. Bueno, entonces, él desarrolla una serie de modelos matemáticos y también experimentales para poder medir eso con unas cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a dar la base para un desarrollo científico de la musicología, especialmente de la musicología comparada. Lo mismo va a suceder con la invención de los sistemas de grabación. Esto aquí Sergio es el experto en estos temas, su tesis doctoral tiene que ver con eso, pero básicamente en esa época había dos formas de grabar, que fueron las que se convirtieron como en los estándares. Uno que era el fonógrafo, que grababa en un cilindro de cera y luego de otros materiales, o un disco donde había una aguja que perforaba
mejoraba. Esto era totalmente mecánico. Había una trompeta, una corneta, uno se acercaba allá, gritaba, cantaba o tocaba el instrumento, eso vibraba y esa vibración se transmitía a una aguja que rayaba esa cera mientras iba avanzando el disco. Así es que se empezó a grabar desde esta época. Donde más grabaciones hacen inicialmente es en Estados Unidos. Y pues especialmente porque se convierte en un negocio rápidamente. Entonces esto da plata. El trabajo de Sergio tiene que ver con esos scout, con esos, digamos, cazadores de música para la naciente industria disquera o fonográfica de esa época, ¿no? Entonces, graban de todo, no solamente indígenas, cosas exóticas, graban de todo, hasta chistes, de todo, ¿no? Pero hay un trabajo ya más orientado hacia las músicas exóticas, de las músicas de los salvajes, de los nativos norteamericanos. Y entonces el Bureau de Ethnology, luego se llamaría el Bureau of American Ethnology, con la institución smithsoniana, va a empezar a hacer una serie de estudios sobre los pueblos indígenas que están desapareciendo físicamente y culturalmente, que están en internados, en reservas, en retiradas, etcétera, ¿no? En este proceso, en este trabajo de documentación de estas músicas, fueron muy importantes las mujeres y también las mismos indígenas, en concreto personajes como Fletcher, como Densmore, en fin. Esta es vamos a escuchar ahora tal vez la que es la primera grabación que se ha conservado de pueblos indígenas norteamericanos en 1890. La hace digamos, Walter Fuchs en 1890, entonces la hace al pueblo Passamaquoddy, que está en la parte norte, aquí en esta parte norte de Estados Unidos, ya casi cerca de Quebec, ¿sí? Vamos a escuchar esa primera grabación que se ha conservado. Obviamente en un cilindro, aquí se ve el cilindro, el fonógrafo con el cilindro en el cual se grabó. Song Big Band by Newell Joseph, taken by J. Walter Duke on the 15th of March, 1890. Bueno, la grabación dura un poco más de 2 minutos, era más o menos, se hacían cilindros de 2, de 3 minutos. Bueno, entonces, perdón, el otro personaje clave para estas grabaciones es Alice Fletcher. Ella trabajaba en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, y esta fue una persona absolutamente brillante para la época, digamos, fue presidenta de la Anthropological Society of Washington y la primera mujer presidente de la American Folklore Society. Esta señora que estudió música, recorrió buena parte del país y no, perdón, ella no estudió música. Ella básicamente hacía el trabajo de los estudios etnológicos, pero la parte musical se la encargaba a otro personaje, que es una manera como se hacía en ese momento. Si no eras músico, pues tenías que, de alguna manera, esas grabaciones ponerlas a que las transcribieran otras personas. En este caso fue John Fillmore, que él era un profesor de piano, y entonces él transcribe esas melodías, montones de melodías, casi un centenar de melodías que recogen pero lo que es curioso aquí es
fíjese que como él era profesor de piano y como en esa época lo que se acostumbraba con la música folclórica era armonizarla al piano, o sea, como de alguna manera esas canciones solas no sonaban muy bien para ellos, entonces se les hacían arreglos al piano. Entonces tenemos estas, digamos, estas músicas de los indios Omaha, pero armonizadas para piano. Entonces esta partitura está hecha por John Fillmore y con la colaboración de un indígena, que esto también es muy interesante, un indígena Omaha que es Francis Laflèche, creo que el papá era francés o de origen, o de tradición francesa, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar una melodía de las que grabaron ellos. Vamos a ver. Entonces, me parecía como poco agradable para hacer una partitura, entonces le ponían piano, armonizaban, etcétera, etcétera. Era un poco la costumbre de la época. Bueno, la otra mujer absolutamente impresionante en esa época es Frances Densmore. Esta sí era música, estudió 3 años de música e incluso ella era profesora de niños indígenas en internados, ¿sí? En la Carlisle, estuvo de profesora, por ejemplo, en la Carlisle Indian School, donde había niños de como de 40 y pico etnias. Y entonces ella se dio cuenta de que la música indígena era muy interesante y se dedicó a estudiar sistemáticamente, a grabar sistemáticamente este tipo de música. Finalmente la contrata la Smithsonian y prácticamente se dedica a eso y publica 14 impresionantes monografías sobre 14 pueblos indígenas, estudios muy, muy concienzudos sobre la música. E incluso hay un grupo de indígenas Tule de la frontera de Panamá, Colombia, que los llevaron en una exhibición a Washington. Incluso llevaron una señora albina, porque era un fenómeno raro, un indígena americano albino. Entonces, algo así como muy exótico, los llevaron a Washington y ella aprovechó para grabarlos. Y escribió tremendo libro con las grabaciones y las transcripciones que hizo de su música, ¿no? Bueno. El otro personaje en Estados Unidos de esa época es Franz Boas, que es reconocido como el padre de la antropología norteamericana. Él era alemán y estudia física, geografía, y como geógrafo se va a Canadá y él queda encarretado de la cultura de los inuit, de los esquimales. Y entonces, finalmente en 1887 se va a Estados Unidos, se convierte en curador del museo del Smithsonian, fíjese cómo todo gira alrededor del Smithsonian, y finalmente será profesor en Columbia University en Nueva York. Entonces, él no es que sea importante desde el punto de vista de la etnomusicología ni de la musicología, pero uno de sus primeros trabajos, que se llama The Central Eskimo, trae más de 500 dibujos hechos por él mismo y más de 20 partituras, hermosas partituras de la música de los inuit, ¿no? No sabemos si realmente él fue el que las transcribió o si se las encargó a alguien, pero él parece que sí sabía música, pero después ya no se dedicó más al tema de la música. Pero es muy interesante porque es un ejemplo que se va a repetir a lo largo de toda la historia de la antropología. Antropólogos que dentro de su gran trabajo antropológico, así como estudian otras costumbres, estudian los rituales, estudian la economía, el parentesco, dicen la música para este pueblo es importante, la voy a estudiar también. Es otra dimensión, no es un etnomusicólogo, sino un antropólogo, me parece que es muy buen ejemplo. Esto que puse como ejemplo Estados Unidos, que fue como de los que más trabajó, sucedió en casi todos los países. Por ejemplo, en Hungría, Béla Bartók, que todos conocemos por sus impresionantes composiciones y sus métodos y
y sus transcripciones de música húngara, rumana, eslovaca, búlgara, árabe, serbia o croata, etcétera. También hizo investigación en Anatolia, en Egipto. Aquí tenemos una foto de él grabando con su fonógrafo y aquí transcribiendo con su fonógrafo las montones y montones, grabó más de 10,000 melodías, ¿no? Entonces, muchas de sus composiciones se basaron en estas melodías que él grabó. Y lo mismo Zoltán Kodály, también trabajaron en llave y también, pues yo creo que todos los músicos conocen quiénes son estos dos personajes. Hay obras que incluso han tocado, han grabado, creo que es Led Zeppelin, no. ¿Cómo es que se llama esto? No me acuerdo ahora. Un grupo de rock famosísimo que ahora se me olvida. Incluso hizo una versión en los 70 de una de las composiciones que él hizo para piano, que es fantástica, basada en música de esta región. Bueno, por un lado tenemos estos coleccionistas de música, antropólogos, etcétera. Pero en Alemania lo que se produce es otro fenómeno, y es lo que ya dije antes, la musicología comparada. Entonces, esta gente va con otra idea. Ellos no son coleccionistas, no son folclorólogos. Ellos empiezan a trabajar, curiosamente, en un instituto de psicología. A ellos, en la Universidad de Berlín, a ellos lo que les interesaba era la psicología y la percepción de la música. Entonces, todos estos ejemplos de músicas raras eran fascinantes para ellos porque introducían otras lógicas, otras maneras de percibir, rompían los esquemas de percepción habituales, etc. Entonces, ellos desarrollan un centro de fonogramas, un archivo de fonogramas donde entre 1893 y 1954 logran recoger como unos 30,000 cilindros. Precisamente Sergio me comentaba ahora antes de la charla que acaba de llegar de allá y que es impresionante lo que tienen, ¿no? Entonces lo visitó personalmente y que parece que va a solicitar los materiales que tienen de América Latina. Entonces, aquí el líder inicial fue Carl Stumpf, un psicólogo, filósofo, etcétera. Él escribe 2 tomos sobre la psicología del tono, digamos, de los sonidos. Y llega un grupo de Siam en 1901, un grupo de teatro, lo graban, etcétera, etcétera. Y él va a ser el director de este archivo de fonogramas en los primeros años. Luego ya va a venir Erich von Hornbostel, que ya es músico, y va a dirigirlo hasta el año 33. También va a aparecer ahí Kurt Sach, que van a ser claves entre ellos, entre Hornbostel y Sach, van a crear el sistema de clasificación de instrumentos. Pensemos que Sachs va a ser el director del instituto, el Instituto Estatal para la Música, donde acumularon todas las colecciones de instrumentos de los reyes, de los que había en Prusia, la Academia Prusiana Real de la Música. Entonces, inmensas colecciones de instrumentos traídos de todo el mundo. Él se enfrenta a eso, es decir, ¿yo qué hago con todo esto? ¿Cómo lo estudio? ¿Cómo lo analizo? Y de ahí surge la clasificación clásica de los instrumentos de idiófonos, membranófonos, etcétera, ¿no? Es un invento de estos dos. Hornbostel va a transcribir también cantidad de música, incluso va a transcribir música de Colombia, vamos a ver. En últimas, ¿qué es lo que les interesaba a esta gente? ¿Por qué se dedican a estudiar todo esto? Básicamente a ellos lo que les interesa es no es tanto recoger, sino comprender, analizar, comparar y elaborar teorías sobre esto. Digamos, es otro enfoque distinto al norteamericano o al de Béla Bartók, etcétera, ¿no? Béla Bartók, pues, que utiliza eso para sus composiciones, etcétera. Entonces, a ellos lo que les interesaba era un debate teórico que había en ese momento importante entre el evolucionismo y el difusionismo. Es decir, si los descubrimientos culturales, como puede ser una escala, un instrumento musical, la rueda, etcétera, eso
sigue un camino evolucionista, es decir, primero va esto, después le sigue lo otro y todos pasan por esos estadios, o si realmente a alguien se le ocurre acá y luego se lo comunican a los otros y se va difundiendo por grandes zonas o áreas culturales, etcétera, ¿no? También qué evoluciones ha habido en la música, cuál es el origen de la música, cómo empezó, cómo se distribuyen los estilos musicales y los instrumentos en el mundo. Les interesaba hacer análisis muy concienzudos de los ritmos, de las escalas, comparar, llegar a conclusiones sobre las relaciones entre la música de una región y otra, las diferencias, clasificar todos los fenómenos y medir todo lo que tenga que ver con los fenómenos sonoros. Especialmente se interesaron en lo melódico, ¿no? Cómo se percibe eso. Entonces, ellos son los que establecieron las bases científicas, el rigor metodológico, los sistemas clasificatorios y los marcos teóricos que sirvieron después para procesar cantidad de información muy diversa y desorganizada y poder desarrollar los estudios comparados. En el caso colombiano, uno de los museos vinculados a todo este grupo de instituciones estatales, el Museo de Berlín de etnología, ya es una foto de 1900, pero en la Segunda Guerra Mundial no quedó nada. Ahora me dice Sergio que lo pusieron en otra parte, en un edificio nuevo. Ese museo etnológico lo contrata a Theodor Koch Grünberg. Él no era músico, pero sí era un etnólogo, y él va a viajar a Brasil, él va a viajar a Venezuela, a lo que hoy es Venezuela, Brasil, Colombia, etcétera. Va a estar en la parte de Colombia, de lo que hoy es Colombia, va a estar en la parte del Alto Río Negro. Entonces, él va a grabar cilindros de cera. Ahorita vamos a escuchar una grabación que hizo de los de Sana, del pueblo de Sana, del Alto Río Negro. Y entonces, él, como no era músico, él mandaba los instrumentos, o sea, estos instrumentos musicales, él los empacaba. Recuerden la película, ¿cómo es? El de la serpiente, el no sé qué de la serpiente, la hermosa película, está basada en buena parte en la biografía de este personaje, ¿no? Entonces, él posteriormente va a filmar, etcétera, etcétera. Entonces, como él no era músico, Hornbostel, en su libro de 2 años entre los indios, que lo publicó La Nacional, la traducción muy tardíamente, este es un libro de 1910, y lo tradujimos hacia 1990 y pico, ¿sí? Entonces, ahí es el libro que se consigue, son 2 tomos gruesos, llenos de fotografías, de dibujos, hermoso, hay partituras. Entonces, Hornbostel es el que va a hacer un análisis muy concienzudo de la afinación, por ejemplo, de las flautas de pan, de todos estos pueblos amazónicos. Las va a comparar, incluso las va a comparar con las flautas que tenían ellos del altiplano, de Bolivia, de Perú, etcétera, y va a tratar de sacar algunas conclusiones de cuáles son las lógicas de las diferentes flautas de pan en Sudamérica, ¿no? Entonces, y luego posteriormente un alumno de él, Fritz Bosse, va a transcribir los cilindros. Precisamente un profesor de la Nacional, ¿cómo es que se llama? De la sede de Leticia, ¿cómo es que se llama? Echeverry, Juan Álvaro Echeverry. Tuvimos una reunión muy linda donde se devolvieron estas grabaciones de los cilindros. Eso fue antes de la pandemia. Fue lindísimo, una reunión en la que estaban los mayores, los chamanes, los dueños de Maloca, escuchando estos cilindros grabados hacia 1911 y escuchando de qué era lo que estaban diciendo, si todavía se han conservado esas músicas. Un fenómeno muy, muy interesante. Vamos a escuchar una de las grabaciones que hizo él de los yapurutú, que son unos tubos largos como unas flautas, no tienen agujeros, simplemente todo se logra soplando más o menos. Vamos a escucharlo. Bueno,
Lo mismo que hicieron los alemanes, que tienen miles de grabaciones de todas partes del mundo, hicieron otros, en menor grado, otros grandes centros e institutos de investigación, museos etnológicos. Por ejemplo, el Museo Etnológico de Gotemburgo, en esa época no era etnológico, era el Museo de Gotemburgo, luego ya se convirtió en un museo solo etnológico y separaron la parte de artes de la parte etnológica. Entonces, ahí en el Museo Etnológico de Gotemburgo, en Suecia, pues también viajaron a muchas partes del mundo grabando, haciendo investigaciones antropológicas, etcétera. Aquí a Colombia es interesante el trabajo de Bollinger, Gustav Bollinger, ¿sí? Que él era arqueólogo y etnógrafo, estuvo en la Sierra Nevada, en La Guajira, entre 1914 y 1916. Todos sus materiales de campo están en el archivo del museo, yo los pude consultar ahí en el 2019. Él incluso vino a Bogotá y fue profesor en la Nacional en 1935-1936, no sé si en el Instituto Etnológico o en la Nacional. Y de ahí, por ejemplo, otro ejemplo de lo que hicieron los suecos es una obra magistral que no ha perdido su vigencia. Digamos, es tal vez el mejor estudio sobre los instrumentos musicales latinoamericanos, sudamericanos. Un libro publicado en 1935 que se llama, en inglés, que se llama Musical and Other Sound Instruments of the South American Indians. Él era el director del museo, el profesor de etnografía de la Universidad de Gotemburgo, y él, a partir de los instrumentos que había en el museo, de los que estaban en Berlín, de los que estaban en Londres, etcétera, hizo una recopilación absolutamente fantástica, hermosa, un libro que lo debe tener uno porque lo debe tener. Es decir, si uno quiere hablar de instrumentos musicales en Colombia, en América Latina, o sea, a pesar de que está escrito en 1935, no ha habido nada hasta ahora que lo haya podido superar. Tal vez alguien se anime a hacerlo, pero un libro excelente. Son apenas ejemplos de cómo en esa época surgen todos estos centros que todavía no hacían etnomusicología. Del mismo Museo de Gotemburgo, por ejemplo, aquí tenemos una carpeta, unas fotos que tomé de los Tule, del Darién, ¿no? De los indígenas Kuna, ¿no? Los de las Molas. Y aquí a la derecha de los Embera. Esta foto es fantástica, es una foto de 1935 tomada por un fotógrafo, creo que era alemán, que es Kurt Severin, ¿sí? Que luego se fue a Estados Unidos. Entonces, fíjese qué lindo está el jaibaná curando a una niña ahí en su casita, y tenemos dos músicos allá, uno con un acordeón y otro con una flauta traversa, ¿no? Es linda la foto. Esta también la tomé ahí en el archivo los archivos del museo. Bueno, ya para concluir, hablemos un poquito de Colombia. ¿Qué pasó mientras en el mundo estaba pasando todo esto? ¿Qué pasó en Colombia? Realmente, en Colombia tiene mucha más importancia que la musicología comparada algo que se llamó la misionología. Es decir, la Iglesia, cuando viene toda esta modernización de las ciencias, la antropología, las teorías de la evolución, todo eso, la Iglesia dice, la ciencia nos está quitando todas las teorías cristianas que tenemos del origen del hombre, de todo esto con lo de la evolución, con todas estas teorías antropológicas, están poniendo en cuestión el cristianismo. Entonces, tanto los protestantes como los católicos se inventan una nueva disciplina que se llama la misionología. Es una disciplina que utiliza todas las herramientas de la antropología, de la musicología comparada, etcétera, etcétera, para fortalecer una mirada católica o protestante de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a las teorías evolucionistas, ellos planteaban el difusionismo. Entonces, ellos querían demostrar que los pueblos primitivos no eran politeístas, no eran animistas, sino que eran monoteístas.
pero que posteriormente les llegaron religiones y los confundieron, pero que los nativos originales, los pueblos primitivos, son principalmente monoteístas. Y trataban de ligar eso con todo, con la música, con los rituales, con todo. O sea, entonces, muchos sacerdotes y misioneros se convirtieron en auténticos antropólogos, con revistas académicas de antropología como la revista Anthropos de Berlín, de Viena, etcétera, etcétera, con teóricos buenos como el padre Smith, en fin. Entonces, digamos, aquí a Colombia, pensemos que un país excesivamente católico y en esa época, etcétera, etcétera, estaban los conservadores todo el tiempo. Entonces, realmente la musicología comparada no llega es a través de la misionología, a través de unos misioneros que vienen con todas estas ideas de Europa. La antropología que se institucionaliza en los años 30, 40 en Colombia del siglo XX, y el folclore también no se institucionalizó nunca. Digamos que el folclore en Colombia nunca llegó a convertirse en una disciplina científica ni adoptó los métodos estrictos de la ciencia del folclore. Entonces vamos a hablar un poco de qué pasó en estos años aquí. Saltarme esto, porque no me pasa. Eso. Entonces, uno de los primeros trabajos... Ay, perdón. Ahora sí se me pasaron todos. No, ahora me devolví mucho. Uno de los primeros trabajos súper interesantes es precisamente de un misionero que está en el Urabá. Es un carmelita que se llama Severino de Santa Teresa, y él ya en 1924 escribe un libro que es una monografía, una etnografía de los catíos de Urabá, o sea, de los Embera catíos, y él aquí, fíjese ahí en la introducción se ve claramente su posición antievolucionista, es decir, difusionista, ¿no? Y cómo habla de ese monoteísmo primitivo, ¿no? Habla en esto. Pero entonces él en este libro ya trae partituras, trae 20 y tantas transcripciones que ahora casi sería imposible de hacer. O sea, esto es una mina de oro para los Embera catío, porque esto no se ha conocido sino hasta hace muy poco que lo recuperamos, ¿sí? Los manuscritos los recuperamos con María José Salgado hace muy poco, en el año 2017. Entonces, hay incluso cantos de Jaibanás muy hermosos, ¿no? Entonces, y esto tampoco lo conoce casi nadie. Este misionero también trabajó con los afrocolombianos de esa región y escribió 750 páginas de partituras, más de 330 canciones, que son alabados, que son cantos profanos, que son cantos de velorio, que son cantos para los niños, de cantos de velorio de niño, fiestas, canciones populares, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una mina por desarrollar. Esto él ya lo hizo en 1930 y lo presentó a un concurso de cancioneros en el año 39. Y la Academia de la Lengua dijo, pues, no, muy bonito, pero aquí nadie sabe partitura, entonces lo declaramos fuera de concurso. Y ganó otro que no era un cancionero, pero bueno, era el único cancionero que se presentó al concurso que tenía realmente la partitura de las canciones. Un trabajo ingente de más de 10 años. Aquí lo vemos a él es el que está aquí en la mitad tocando el armonio, sí, un armonio portátil que suena, es como una especie de acordeón así, piano, que se suena con los fuelles los tiene en los pedales. Bueno, y por otro lado fueron los capuchinos, no todos los capuchinos, en el norte en la sierra había también capuchinos, pero esos no les interesaba para nada la música. Estos fueron un grupito pequeño de capuchinos que estaban en el Putumayo y en el Caquetá, donde realmente plantean esa visión cientificista. Este es el músico que hizo las transcripciones, Francisco de Igualada. Ellos crearon museos en Sibundoy,
museos en Barcelona, mandaron al Museo del Vaticano también instrumentos amazónicos, hay un archivo muy grande, y ellos en el año, ya desde 1905 empiezan a transcribir melodías amazónicas del Putumayo, del Caquetá, Huitoto, Kamsa, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una de las melodías que ellos transcribieron. Esta dice Huitotos de San Francisco Hacha, Florencia, 1934. Esta es una grabación que hizo el grupo Yaqui Candru en el año 1978 en un concierto. Yo estaba en ese concierto y lo grabé. Vamos a escuchar esa grabación. ¿Qué otros personajes había en la época, aparte de algunos misioneros, muy poquitos, pero absolutamente descrestante el trabajo de estos dos grupos de misioneros? Un trabajo que está todavía por desarrollar, por estudiar, por analizar. Tenemos a Narciso Garay. Él nació en Panamá, pero es un personaje que era hijo del pintor colombiano Epifanio Garay. Recordemos que Panamá era Colombia en esos años, cuando él nace. Él estudia en París, estudia en Cartagena, estudia en Panamá, estudia en Bogotá, músico, diplomático, un diplomático impresionante. Y cuando se separa Panamá de Colombia, pues en 1903, a él lo nombran director de la Escuela Nacional de Música en 1904. Después ya se va a dedicar a la diplomacia, pero él hizo un trabajo de campo impresionante, absolutamente impresionante, que plasmó en un libro bello, hermoso, que se llama Tradiciones y Cantares de Panamá, donde tenemos cumbias panameñas, mejoranas, tenemos tradiciones, fiestas, rituales, música indígena, música de los Tule, de los Cuna, en fin, un trabajo a nivel internacional. O sea, esto puede ponerse a nivel de cualquier trabajo internacional. Incluso él en su libro critica la grabación que hizo Francis Densmore en Washington y dice, hizo malas transcripciones, la música es así por esto y por esto y por esto. Aunque él se equivoca, él pensaba que era un señor. Y dice, el señor Francis Densmore en realidad es una mujer, pero digamos, una persona como era diplomático, tenía muchos contactos internacionales, estaba al tanto de la literatura internacional, un personaje clave. Lástima que se nos haya ido para Panamá, si no la etnomusicología en Colombia estaría en otro nivel. Otro personaje también muy interesante es Emirto de Lima y Santiago. Este es un curazaleño que se afinca muy tempranamente en Barranquilla, también diplomático, es curioso. Casi todos los duros de esta época, por ejemplo, Fernando Ortiz, el de la africanía en la música cubana, también un genio también, él también era diplomático. Bueno, entonces este básicamente era pianista de concierto, también tocaba en la radio, etcétera. Y él ya desde 1930 empieza a publicar en revistas internacionales, en el Acta Musicológica, que es la revista más importante de musicología en el mundo. Empieza a publicar en francés, en portugués, en español, etcétera. Y él decía que lo más valioso de Colombia en su música era el pasillo. Pero en últimas, en sus trabajos musicológicos, todo lo que hizo fue muy bello sobre la música de la costa, especialmente Barranquilla. Toques de gaita, sones de gaita, sones de caña de millo, cantos, pregones, callejeros, etcétera. Unos trabajos musicológicos muy hermosos, algunos de los cuales lo recoge en un libro, año 42. Entonces, Daniel Zamudio, un músico de iglesia,
organista, etcétera. También hizo trabajos muy buenos en el año 36, aunque él era bastante despreciativo de la música costeña, a diferencia de Mirto de Lima, y de la música indígena, a diferencia de los misioneros, etcétera. En el año 38 se va a producir una celebración. Aquí precisamente en la página web del patronato van a encontrar una conferencia mía sobre 1938, la celebración del cuarto centenario de Bogotá, donde se junta un montón de gente, de musicólogos nacionales, internacionales, etcétera. Y aquí es donde antropólogos, arqueólogos, etcétera, músicos internacionales como Francisco Kurt Lange, que estudió con Horbostel, etcétera, y de aquí va a haber un concurso de música típica. Va a ser un año espectacular donde realmente arranca, en mi concepto, la musicología colombiana, ¿no? Aquí tenemos en el centro al padre Marcelino de Castelví, uno de esos capuchinos que estuvo en Bogotá. Está Hernández de Alba, el antropólogo. Bueno, este es el alcalde de Bogotá en esa época, Gustavo Santos, con los indígenas Nasa, que fueron los que ganaron el premio. Bueno, aquí está Francisco Kurlange, el alemán que ha radicado en Uruguay, que fue el promotor del panamericanismo musical, en fin, y el que dirigía el Boletín Latinoamericano de Música, donde se publicó un tomo gigantesco precisamente en diciembre de ese año, 1938, con artículos que son claves en este sentido. Los artículos de los capuchinos, el artículo de José Ignacio Perdomo Escobar, que va a ser el historiador de la música en Colombia, de Gregorio Hernández de Alba sobre arqueología y música, y Emirto de Lima. Bueno, entonces en América Latina... Termino ya con esta diapositiva. Esta diapositiva es una diapositiva de Per Elliston, un profesor de musicología, que muestra las conexiones entre Alemania, entre la musicología comparada alemana y la tradición antropológica norteamericana. Entonces, cómo todos estos personajes, Horbostel, Sachs, por ejemplo, Sachs o Herzog, van a ir con la guerra mundial, con las dos guerras mundiales. Muchos de estos alemanes, la mayoría de ellos judíos, huyendo del nazismo, van a ir a París y luego a Estados Unidos cuando París ya no estuvo seguro. Entonces se va a producir como una fusión de toda esta tradición teórica, analítica, científica, empírica de la musicología comparada con esa tradición etnográfica de Franz Boas, de Densmore, de Fletcher y de todas estas coleccionistas de música indígena. Y eso se va a producir una fusión que es lo que se va a llamar etnomusicología, pero eso ya es tema de otra conferencia. Bueno, yo creo que ahí dejo la cosa. De todas formas, hay mucho todavía que explorar y que estudiar en todos estos museos y en todos estos sitios y muchos otros que no he mencionado, donde hay testimonios, sonidos, partituras, instrumentos musicales de Colombia, en fin. Levanten la mano el que quiera intervenir. Mauricio. Muy buenas tardes. Bueno, digamos que bastante interesante este tema, entre otras porque, como lo mencionaba ahí, pues su merced lo menciona sobre el siglo 18, cómo se constituyen este tipo de estructuras académicas para poder, 19, digamos... En el 19, es en el 19, correcto, 1800. 1800, correcto, gracias por la corrección. En Europa, ¿no? Digamos que cómo se estructuran, pues, finalmente este tipo de corrientes académicas en el marco, pues, precisamente de cómo en ese momento, pues, se va sistematizando filosófica y epistemológicamente pues el conocimiento, ¿no? Es decir, cómo se van formalizando, por decirlo así, las industrias del conocimiento. Paralelamente hay un componente que pues, digamos, me va a llevar a la pregunta que voy a hacer, y es que paralelamente está que ellos lo que estudian son los fenómenos de las comunidades, es decir, esos fenómenos o prácticas que se dan en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la literatura, pues de la tradición oral o escrita, en el caso de la pintura, pues en sus maneras pictóricas de expresar, aquí en la música estamos hablando de los sonidos, y bueno, en la danza habrán otros elementos seguramente también que de algunos estudiosos que
tienen, digamos, algunos aspectos para estudiar. Pero aquí la pregunta es, por ejemplo, pues para que su merced, digámoslo en su apreciación, esos saberes que son, digámoslo, como usted lo menciona, de ese sentimiento o de esa emoción, porque finalmente es lo que mueve a la gente, a las comunidades. Es decir, las comunidades, hablemos del Chocó, por ejemplo, que no van a una academia musical para estudiar música o aprender danza, sino que la viven desde su, es decir, de la práctica empírica, ¿cierto? ¿Cómo podría denominar usted a esas prácticas? Es decir, a esas prácticas en su concepto que vienen a hacer, es decir, cómo entran, qué categoría a su parecer merecen. Muchas gracias. Bueno, no, pues normalmente cada pueblo tiene un nombre para esas expresiones. O sea, por ejemplo, los Nasa hablan de Ku. Ku es baile, ¿sí? Y Kubi es la música de flauta, pero digamos, en muchos pueblos africanos no tienen una palabra para danza y otra para música. En algunos países, en algunas regiones árabes, lo que uno canta en la mezquita, esas canciones, digamos, religiosas, no son música, son rezos. La sesión pasada decía que si el chamán con la maraca y mientras canta y toca la maraca, si eso era música para ellos o era medicina o cómo lo llamaban, ¿sí? Entonces, digamos que el problema de cómo se llama eso, pues cada pueblo lo llama de una manera distinta, ¿sí? No sé, ¿sí? Entonces lo que es relacionado con lo sonoro, nosotros lo llamamos música, ¿sí? Y lo hemos aplicado a todo lo que los demás hacen parecido a lo que nosotros llamamos música, pero no todos los pueblos tienen la palabra música para eso, ¿sí? Entonces, esas expresiones de la gente, pues son expresiones de la gente, es decir, son expresiones sonoras, son expresiones corporales y corporales, ¿sí? Rítmicas. El folclore es una disciplina que se inventan, digamos, estos coleccionistas en 1800 y pico, ¿sí? William Thoms dice, bueno, hay un grupo por allá que estudia las antigüedades populares, el otro que estudia la literatura popular, el otro que estudia las canciones infantiles, el otro que estudia no sé qué, el otro que estudia la mitología griega. Dice, me voy a inventar una cosa para poder trabajar aquí todos juntos y lo voy a llamar folclore, ¿sí? Digamos, esa es una palabra que se inventa él, no para hablar de las expresiones populares, sino para hablar de los estudios sobre esas expresiones populares. O sea, el folclore no es lo que la gente canta, lo que la gente toca, según en el siglo XIX. O sea, el folclore es los estudios sobre esos saberes populares, literarios, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, lo que hay, ¿no? Bueno, a ver, Sara, Eder. Maestro, en el sentido que va desarrollando esta primera pregunta, entonces usted estaba hablando precisamente que estas comunidades pues muchas veces no tienen una palabra diferente para música o para danza o no reconocen la música como algo separado de, digamos, del proceso de chamanismo, de curación. Entonces mi pregunta es, aquí hay unos trabajos muy interesantes que estuvimos viendo que desarrollaron en esta época anterior a la etnomusicología, pero entonces mi pregunta es, estos trabajos pueden ser muy interesantes, pero están de pronto planteados solo desde un punto de vista de pronto de interés musicológico, es decir, estudian solo la música y no se han trabajado necesariamente muchos trabajos interdisciplinarios que apoyen como esta visión más holística de la música de estas comunidades. No, a ver, hay de todo, ¿no? Hay, digamos, después, precisamente va a venir la etnomusicología después para decir, la música no es solamente las escalas, los sonidos, los ritmos, los instrumentos. La música es también el performance, es
toda la parte, digamos, simbólica, mitológica, todas las creencias que hay alrededor de eso. Y eso es lo que van a decir los antropólogos después, y por eso se crea la etnomusicología. Dice, digamos, la música es mucho más que lo sonoro como tal, ¿no? Pero incluso en estos pioneros, por llamarlos de alguna manera, no me gusta la palabra pionero, pero bueno, en estos trabajos, porque pioneros presupone que la gente está haciendo algo para otros que vendrán después, ¿no? Pero no, ellos estaban haciendo lo que les tocaba hacer, lo que consideraban que era importante en su momento y lo que a ellos les interesaba. Entonces, lo que hacían ellos, ya, por ejemplo, los capuchinos, y el mismo Severino de Santa Teresa, por ejemplo, en el Urabá, ellos habían estudiado antropología y les interesaba la mitología, les interesaba todo, absolutamente todo. O sea, si usted ve las publicaciones de ellos, están los rituales, está toda la parte cultural, la lengua. O sea, estos tipos aprendieron todas las lenguas que había en el Amazonas en esa época, las escribieron, publicaron artículos internacionales, se carteaban con los americanistas franceses, con Paul Rivet, con los lingüistas, y descubrieron incluso lenguas que no se conocían y que incluso estaban a punto de extinción, ¿sí? Como los tinigua, por ejemplo. Casi que lo único que se sabe de los tinigua es lo que ellos escribieron, los textos que ellos escribieron. O sea, estos que venían con la idea de esa musicología europea, los capuchinos del Putumayo, los otros, el otro del Urabá y muchos otros también, iban con una visión antropológica de conjunto. Otra cosa son los alemanes, estos de la musicología comparada, que no profundizaban mucho en la parte cultural. Ellos estaban más llenos de instrumentos musicales y llenos de grabaciones, de fonogramas, de esos cilindros que les enviaban de todas partes, y ellos estaban allá sonando todo eso a ver cómo lo entendían, ¿sí? Entonces, digamos, no se puede unificar. O sea, había gente con intereses diferentes, con enfoques diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Franz Boas, los trabajos que hace Franz Boas son de una profundidad cultural, antropológica, lingüística, mitológica. El trabajo sobre los inuit es absolutamente maravilloso. O sea, ojalá uno pudiera hacer un trabajo así, ¿no? Entonces, de una delicadeza y de una profundidad antropológica impresionante, ¿no? Literaria, de todo. Entonces, había de todo, ¿no? Había de todo, pero es un poco el ambiente de lo que estaba pasando. A ver, Eder. Bueno, yo vi que volvía a levantar la mano. Volviendo a lo del tema de folclore, ahora, por ejemplo, en Colombia, si uno va al Chocó, la gente le dice, este es nuestro folclore. Perfecto. Eso es lo que dice la gente, me parece muy bien. Pero la palabra folclore aquí a Colombia llega en 1800 y pico, la traen las élites y no se implanta sino hasta 1942 con la encuesta folclórica nacional. Es decir, hay una copla hermosa precisamente del que ganó el premio de 1939 de cancioneros, El espíritu de mi oriente se llama el cancionero. Hay una copla ahí que dice algo así como, dizque estas cantas que cantamos, dizque las llaman folclores. Haya nombres tan raros que les ponen esos señores. O sea, la gente no conoció el concepto de folclore, la gente campesina ni de la costa no conoció el concepto de folclore hasta 1942, en que los liberales hacen una encuesta folclórica nacional. Y entonces se ve incluso, o sea, ahí pueden ver el artículo mío y la conferencia que hay en el patronato, y están incluso las encuestas que se hicieron, están subidas en la página web. Digamos, a las maestras y los maestros les llegaba decir, tienen que recoger el folclore de su región, y la gente no sabía ni qué era eso de folclore, las maestras y los maestros. Por ejemplo, tengo la encuesta del Putumayo, que la encontré precisamente, la tenían los capuchinos en Barcelona, la encuesta que contestaron las maestras y ni siquiera sabían cómo se escribía folclore.
¿sí? Entonces, ni tenían ni idea. En Santander les tocó mandar cuatro circulares explicando qué era folclore porque los maestros no sabían qué era eso. ¿Sí? Estoy hablando de 1942. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ha habido una confusión en el sentido de que lo que la gente está haciendo, le dicen, eso es folclore, lo de la canta, dice que estas cantas que cantamos, dice que las llaman folclore. Qué nombres tan raros los que les ponen esos señores, ¿no? Entonces, digamos, ahora la gente se ha apropiado de ese término, lo mismo que los indígenas colombianos ahora hablan de nuestra cultura. La cultura es un concepto antropológico de 1871, ¿sí? Entonces, y ahora los indígenas son los que hablan de la defensa de la cultura, pero en las lenguas indígenas no existe la palabra cultura, en ninguna de ellas, ni un concepto parecido a lo que los antropólogos piensan que es cultura. La gente se apropia los términos y hace con ellos lo que quiere, eso ya es otro problema, pero yo estoy hablando de 1800 y pico hasta 1950. Y en 1950 la gente casi nadie hablaba de folclore, o sea, hasta los años 40 en Colombia. Bueno, dele a Alejandra Briceño. Buenas tardes, maestro. Yo tengo una inquietud y es como su apreciación acerca de cómo llevar cómo a cabo un trabajo de campo sin que las personas que están siendo estudiadas como que se sientan incómodas o atacadas, cómo asegurarse que el proceso sea respetuoso y colaborativo. Gracias. Bueno, eso le dedicaremos una buena sesión, la última sesión, la sesión 11, que es sobre la ética y sobre los usos políticos de la etnomusicología. ¿A quién le sirve la etnomusicología? El tema de los enfoques participativos, la investigación-acción, todo eso. ¿Sí? Bueno, ¿quién más quieres? Andrea. Eder estaba antes, creo que estaba esperando, pero se ha demorado en abrir la cámara. No sé si todavía está. Eder. ¿Quién? Eder. Dele pues, Eder. Eder. Sí, maestro, era una pregunta parecida a la de la compañera. Pues yo, como habíamos hablado, yo tengo aquí anotado como 3 tipos de musicología: la comparada, la sistemática y la histórica. Entonces, pues mi pregunta era, ¿cuál creía usted que era más adecuada para hacer investigación en ciertas zonas rurales de Colombia sin que las poblaciones sintieran que uno está haciendo apropiación cultural de su cultura? Porque he sentido como ese recelo en ciertas partes, como que no les gusta dar información así. No, y con toda razón, con toda razón. No, en realidad ese concepto de musicología es de 1800 y pico, ¿sí? Es el de ¿cómo es que se llama? Bueno, se me van los nombres, el Alzheimer. Bueno, entonces, ese concepto de musicología es cuando se establece la musicología científica, pero ahora en estos momentos ha cambiado mucho. Él hablaba de que había 2 grandes ramas de la musicología, una que era la histórica, ¿sí? Es lo que normalmente se entiende que es musicología, es decir, historia de la música, compositores, análisis de obras, análisis de partituras, Beethoven, Bach, bueno, lo que sea. Eso era lo que era la musicología histórica y que es lo que la mayoría de la gente entiende que es la musicología. Y luego había otra que llamaba la sistemática, y en la sistemática había varias subdisciplinas. Una era la pedagogía de la música, otro que formaba parte de la musicología, otro que era la musicología sistemática, que estudiaba la teoría musical, es decir, qué es eso de una escala, qué es un tono, en fin, todo ese tipo de cosas teóricas. Luego estaba la musicología comparada y la estética, ¿sí? Entonces, esas eran como las ramas, pero eso ha cambiado mucho desde entonces, o sea, ya han pasado más de un siglo. Bueno, y respecto al otro, lo veremos al final, ¿sí? En la última sesión abordaremos todos los problemas éticos, aunque irán saliendo en las investigaciones que voy a ir mostrando también las implicaciones éticas de los estudios de caso. A ver, ¿quién sigue? Santiago, Jackie, Andrea. Muy buenas noches, maestro, y buenas noches para todos.
Nos encontramos en Florencia, Caquetá, y bueno, yo quiero hacer alusión a dos cosas, maestro. Primero, felicitarlo por ese conocimiento tan grande. Su merced va avanzando cada momento y lo llena uno de muchas expectativas. Acá hay un maestro muy importante que se llama Gabriel Perdomo y habla mucho del tema de caqueteñidad. Él, como antropólogo y sociólogo, ha investigado muchísimo frente a la temática. Y justamente este 15 empieza un proceso de formación aquí en la Universidad de la Amazonía sobre caqueteñidad y donde nos da muchas lecciones frente a la capuchinada y todo el tema de los capuchinos que fueron los que abordaron como todo ese tema de los colonos, la colonización de aquí de Caquetá, y creo mucho que hay que aportar cuando su merced habla del instrumento, de los instrumentos como tal, y como esa situación tan magnífica que le dan aquí al maguaré como instrumento, que lo usan todavía, lo usan los indígenas, y que pues en varios momentos sirve como apropiación para varios eventos, ¿sí? Y por último, contarle que en San Vicente del Caguán hay un grupo de danza que se llama precisamente Tiniguas del Caguán, e hicieron una investigación del maestro Mauricio Calle. Tuvo el honor de venir aquí a este territorio y conocer, donde digamos que se apropian de los dos últimos personas que aún están vivas, maestro, dos indígenas tiniguas que se encuentran, muy encerrados. Los tiniguas son muy cuidados, mejor dicho, y que cuentan su historia, y a raíz de eso se crea una danza que se llama El Último Tinigua o Los Últimos Tiniguas de San Vicente del Caguán. En honor a ellos hay una danza bellísima frente a toda la parte de su recorrido, su historia, su población, y pues valdría la pena, qué lindo sería algún día poder compartir este insumo y pues de hacer la relevancia, ¿no? Que pues nosotros como mestizos intentamos recopilar un poco esa información, pero que nunca podremos vivenciar ese sentir tan grande y ese dolor tan grande que ellos tienen como por el hacinamiento en el que los hemos relegado. Entonces, mil gracias, maestro, porque de verdad que qué lindo escuchar en personas como tú, que lejos de este territorio, y recojo las palabras de Alfredo Molano Bravo, en su mochila, digamos que herramientas para investigar, en donde el recorrer, el caminar, el conocer y el dar ese reconocimiento que su merced le está brindando, no solamente a los del territorio, sino para que todo un pueblo podamos entrar a conocer una versión tan bella como la que hoy nos ha brindado. Estoy realmente complacida y lo felicito por todo eso que tiene aquí en la cabeza, maestro. No era más, muchas gracias. Bueno, sobre este tema y que tiene que ver también con lo ético, obviamente los capuchinos hicieron unos desastres tremendos en el Putumayo, en el Caquetá, eso está hiperdocumentado, etcétera, etcétera. Pero hubo un grupito de capuchinos en un periodo entre el año 30 y el año 40, un grupito de capuchinos que venían con otra mentalidad. Y ellos venían con toda esta idea de la musicología comparada y de la misionología. Y lo que hicieron es muy, muy interesante. Y precisamente hay un artículo que está publicado en un libro que se llama Misiones y Misioneros en Colombia. Se lo voy a compartir en el repositorio para que lo puedan tener. Y ahí muestro cuál fue la labor de estos capuchinos. Eran unos poquitos, pero esto es de un inmenso valor, y ojalá, estoy viendo a ver cuándo me invitan para ir por allá, porque sería chévere. Incluso ellos compusieron una especie de zarzuela con canciones huitotas, lo más de interesante. O sea, eran unos capuchinos con una sensibilidad lingüística y musical impresionante, con un respeto por la lingüística y por la música y la cultura de la gente supremamente interesante. Eran unos poquitos, eran 3 o 4. Hicieron unos estudios lingüísticos importantísimos.
Incluso para estos compañeros tiniguas, ellos tienen como 6 o 7 melodías tiniguas transcritas. Ya en esa época ellos decían que estaban desapareciendo los tiniguas. Entonces, ahora en la Universidad Nacional van a publicar otro segundo artículo mío donde analizo las partituras de casi un centenar de partituras que hicieron ellos, una por una, de qué pueblo, dónde las recogieron, cómo son, todo eso. Entonces, yo quisiera compartir esto con la gente del Putumayo y del Caquetá, y con mucho gusto, ojalá pudiéramos incluso montar estas piezas con los músicos de allá, a ver cómo les suenan a ellos, y incluso montar esa especie de zarzuelita con canciones huitotas, ¿no? Bueno, creo que ya se nos pasó el tiempo. Entonces, sí, 7:04. Buenas noches, profe. Mi pregunta es, ¿por qué se separa la musicología de la etnomusicología cuando ambas están estudiando la música hecha por seres humanos? Esos son tradiciones, ya lo veremos. Incluso ya en 1987, la revista Ethnomusicology publicó un artículo que se titulaba algo así como ¿debería ser abolida la etnomusicología? Y varios musicólogos y etnomusicólogos han promovido la unificación de la musicología, de que todas las musicologías, pero lo que está pasando es exactamente lo contrario. Lo que está pasando es que se está fragmentando cada vez más. Los musicólogos normalmente se han dedicado a la música que tiene partituras, la música de los grandes compositores, etcétera. Es como la tradición de ellos y en eso son muy buenos, son excelentes. Los etnomusicólogos se han centrado en música de tradición oral, aunque eso ya ha cambiado, y ahora surgen los estudios de música popular, es decir, los que están basados en grabaciones, en discos, lo que es en la radio, en la televisión, en el internet, etcétera, y ahora están todos los estudios digamos, de música electrónica, o sea, digamos, todo lo que tiene que ver digamos, la música hecha por máquinas, el tema de la biomusicología, que para eso se necesita ser biólogo, neuromusicología, que se necesita ser médico neurólogo, en fin, digamos, se ha complejizado tanto esto que realmente unificar la disciplina antes se está volviendo cada vez más complicado. Lo que sí es importante es que establezcamos puentes, comunicaciones entre todo eso, pero es lo que pasa, o sea, sería lo ideal, pero es muy difícil porque cada una de estas disciplinas va teniendo como métodos diferentes, maneras de acercamiento, criterios éticos diferentes, en fin, sí, es complejo, pero ya lo hablaremos más adelantico. Bueno, Gracias.